Bueno, ya centrándonos un poco más con la parte de intervenciones, vamos a empezar con intervenciones de medicamentos, ¿cierto? De fármacos, y luego en la parte ya más como psicológica y psicosocial. Para empezar con los medicamentos, hay un grupo de medicamentos que son los que más se utilizan, que son los ISRS o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Para todos pues es muy común escuchar la fluoxetina, que es un medicamento bastante común, que es como uno de los de la familia de este grupo, pero vamos a ver que hay otros nombres que son como familia de la fluoxetina y que hacen parte de los ISRS. Lo importante es saber que estos medicamentos tienen mucho que ver con esa sustancia que hablábamos que estaba alterada en el cerebro, que se llama la serotonina. Entonces, poniendo este medicamento, organizamos esas alteraciones que hay y podemos disminuir los síntomas en el paciente. Todos los medicamentos de esa familia de ISRS parecen tener igual efectividad clínica, o sea, sirven de la misma manera y todos en la misma proporción. La diferencia es que hay algunos medicamentos que tienen efectos secundarios distintos, hay ciertos pacientes que son más susceptibles a ciertos efectos secundarios y algunas diferencias en la parte que nosotros llamamos farmacocinética, que es como en el proceso cuando el medicamento se absorbe, cuando el medicamento es distribuido por todo el organismo y cuando el medicamento es eliminado, que como la farmacocinética, como les digo, tiene que ver con que el paciente se pueda tomar el medicamento, se pueda absorber, se pueda metabolizar y se pueda eliminar. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tengan enfermedades del hígado, que no puedan metabolizar bien los medicamentos, o enfermedades de los riñones que no los puedan expulsar bien, tenemos que tener en cuenta cuál de esta familia elegir para que el paciente no vaya a tener muchos efectos secundarios. Entonces hay personas que han estudiado pues muchísimo acerca del tema y han reunido una revisión de varios estudios, ¿cierto? Con medicación en niños y en adolescentes que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Este, que es de tipo metaanálisis, que es una como en el nivel pues, de importancia científica, es de una importancia alta. Vemos que lograron recopilar el reporte de más o menos 1044 pacientes entre niños y adolescentes pues, que tuvieran TOC y mostraron que todos esos medicamentos que tenían que ver con esa sustancia de la serotonina tuvieron una muy buena respuesta versus lo que se conoce como el placebo, que es un medicamento pues, que no tiene como un principio activo, ¿cierto? Y de esta familia, aunque la clomipramina, que lo pongo ahí como primera, no hace parte de los inhibidores selectivos, sí tiene que ver con la serotonina. Entre esos nombres, entonces recordemos que los que nos servirían para el trastorno obsesivo compulsivo se llama la clomipramina, la sertralina, la fluvoxamina, la fluoxetina y la sertralina, y la paroxetina, perdón. Entonces vamos a ver de ellos algunas de las características y algunos estudios que nos han mostrado que sí son efectivos. Esto para sustentar que no es solamente basado en que sepamos que la serotonina está afectada en trastornos obsesivo-compulsivos, sino que han hecho estudios donde ponen a los niños y adolescentes que están tomando, por ejemplo, medicamentos con efectos serotoninérgicos y los comparan con respecto a otros pacientes que no toman medicamento o que toman sustancias no activas y han mostrado una gran mejoría. De aquí la importancia de que sí tenemos evidencia científica de que esto debe ser tratado en ciertos casos con medicamentos. El primer medicamento que hace parte de los antidepresivos tricíclicos se llama la clomipramina. Y como vemos ahí hay algunos reportes de estudios donde miren, por ejemplo, cómo los síntomas en estos pacientes se reducen en un 37% y aquel grupo de pacientes que no está tomando el medicamento activo, solamente el 8% siente alguna mejoría. Vemos que la diferencia es bastante importante. Incluso algunos han reportado que hasta el 75% de los pacientes que les dan clomipramina han reportado por lo menos una mejoría moderada. Y en algunos momentos se ha mostrado como superior a algunos otros medicamentos. Como les decía, el metaanálisis es como uno de los estudios que más evidencia científica tiene y ya hay incluso algunas revisiones de este tipo donde se muestra que la clomipramina es bastante bueno y que es superior incluso a muchos de los otros medicamentos que vamos a ver en este momento. Las dificultades con la clomipramina es que tiene algunos efectos secundarios que no siempre pueden ser tolerados por el niño y el adolescente, entonces preferimos los que vamos a mencionar de aquí en adelante porque son los más seguros, ¿cierto? Siendo la clomipramina muy buena y muy seguro, preferimos los otros medicamentos que vamos a ver a continuación. La fluoxetina, por ejemplo, que es un medicamento pues, común, que escuchamos pues, con bastante frecuencia en otros usos, como en depresión, por ejemplo, o en otros trastornos de ansiedad, también tiene estudios importantes en niños y en adolescentes. Y es pues importante señalar que es un medicamento seguro en esta población, aprobado también
para el uso por las entidades pues, pertinentes, y que se ha mostrado hasta el 44% de mejoría pues, en los síntomas del paciente. Incluso hay estudios donde muestran que la eficacia puede ser hasta el 55% de la mejoría en esos pacientes, y entre otros pues, muchos estudios que han mostrado en diferentes porcentajes el porcentaje de mejoría. La sertralina es un medicamento también de esta familia bastante bueno y bastante seguro en pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades médicas asociadas. Ha mostrado hasta el 42% de mejoría, y también han hecho seguimientos tan largos como 52 semanas en niños de 6 a 12 años, donde mostraron una mejoría hasta del 71%, y en adolescentes también pues de 13 a 18 años, también con mejoría alrededor de 61%, que son pues mejorías importantes. La paroxetina, hay estudios pues que muestran también una mejoría más o menos hasta el 60%. Con la paroxetina tenemos unas características importantes, y es que hay una menor respuesta en los pacientes que tienen otras enfermedades, ¿cierto? Por ejemplo, los que tienen déficit de atención y hiperactividad, trastornos con tics, trastornos oposicionistas desafiantes. Entonces la paroxetina, por eso era que decíamos ahora, el tratamiento tiene que ser muy individualizado, porque hay que elegir cuál es el medicamento bueno para el niño, ¿cierto? De acuerdo a las características del niño, a cómo es ese trastorno obsesivo compulsivo, a qué enfermedades asociadas tiene el niño al trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, con la paroxetina ha habido cierta controversia, porque en algunos reportes de adolescentes pues ha tenido unos efectos secundarios que no son tolerables. Con respecto a la fluvoxamina, es un medicamento que también ha mostrado un seguimiento pues, de 10 semanas, una mejoría importante de los síntomas obsesivo-compulsivos. Entonces, en consenso, ya en la parte pues, ya como más práctica, lo que se tiene es que los niños con trastorno obsesivo-compulsivos pues, y los adolescentes tienen como primera línea de tratamiento estos medicamentos que llamamos de la familia de los ISRS. Porque a pesar de que incluso habíamos dicho que la clomipramina era muchas veces, en muchos estudios había mostrado alguna superioridad, los ISRS son los medicamentos más seguros para utilizar en niños y adolescentes. Es importante saber que la respuesta no se va a hacer pues evidente de inmediato, ¿cierto? Nosotros no vamos a dar el medicamento y como si fuera magia, pues como que al otro día el niño ya va a estar perfecto. Hay que tener mucha paciencia con respecto a la respuesta farmacológica. Y esto pues tiene su razón de ser, porque obviamente hay cambios a nivel cerebral que tienen que ocurrir, y a nivel de las sustancias que tienen un tiempo específico que debe ocurrir ciertos procesos en el cerebro para que ocurran. Entonces se dice más o menos que lo que tendríamos que esperar es entre 10 y 12 semanas para observar una respuesta en estos pacientes. Es importante entender que estas 10 a 12 semanas las empezamos a contar cuando tengamos dosis adecuadas del medicamento. Van a ver que muchas veces empezamos con dosis bajitas para evaluar que el niño o el adolescente pueda tolerar, o sea, que le caiga bien el medicamento, y si esto se logra ya ponemos la dosis plena, la que es, y ahí empezamos a contar 10 a 12 semanas para mirar cuál es la respuesta. Otra cosa que apoya más aún el uso del medicamento es que hay altas tasas de recaída con la suspensión de la medicación. Entonces vamos a ver que hay pues algunos puntos importantes para decidir hasta cuándo dar el medicamento, porque también así como la respuesta es un poco lenta, tampoco se puede suspender de inmediato en cuanto el paciente esté mejor. Con respecto a la psicoterapia, toda la evidencia está a favor de lo que decíamos, que es una de las corrientes de psicoterapia que se llama la terapia cognitivo-conductual. Otros enfoques como el psicoanalítico no tienen ninguna evidencia en estos pacientes, no se benefician para nada pues, de este tipo de corrientes. De hecho, la terapia cognitivo-conductual está recomendada en el tratamiento inicial en casos leves y sin otra enfermedad asociada, incluso como única intervención inicialmente, ¿cierto? Y la terapia cognitivo-conductual tiene una ventaja muy importante, es la durabilidad del efecto. Por eso muchas veces terminamos recomendando la combinación, porque el medicamento mejora muchísimo los síntomas y la psicoterapia mejora mucho la durabilidad del efecto. Y a largo plazo terminan entonces estos pacientes aprendiendo ciertas técnicas que hacen que a largo plazo estén mucho mejor, porque logran controlar los síntomas y logran aprender ciertas cosas en psicoterapia que hacen pues, más duradero el efecto. Hay algunos pacientes que no responden fácilmente al tratamiento, ¿cierto? No podemos ser desesperanzados pues, frente a esto, sino que tenemos muchísimas opciones. No siempre la respuesta va a ser de una vez al primer medicamento que utilicemos. De hecho, esta familia de ISRS, como vemos, es bastante amplia.
si uno de los medicamentos no es tolerado o no hay ninguna respuesta, sabemos que podemos pasar a otro. Y eso no quiere decir que con el otro vaya a haber menos respuesta, sino que se ha mostrado que el cambio entre esa misma familia es de buen resultado. Pero si definitivamente el trastorno obsesivo compulsivo no sale con estas medidas de psicoterapia y farmacoterapia iniciales, tenemos algunas estrategias para potenciar la respuesta de los medicamentos. Por ejemplo, se pueden utilizar medicamentos conocidos como los neurolépticos típicos o los antipsicóticos, como el haloperidol, los atípicos, que son los antipsicóticos un poco más nuevos. En este caso de elección sería la olanzapina, la risperidona y la quetiapina, teniendo en cuenta que serían mejor estos porque hay otros antipsicóticos que pueden incluso empeorar los síntomas obsesivo-compulsivos. En este caso la risperidona es de especial utilidad en pacientes pues, con comorbilidad, por ejemplo con tics. Otros medicamentos que se han descrito como estrategias de potenciación o de aumentación es el litio, la buspirona, aunque con baja evidencia la buspirona. Incluso muchas guías plantean que si tenemos un medicamento de estas familias del ISRS y no ha mejorado, podríamos incluso combinarlos, ¿cierto? Se podría poner, por ejemplo, una clomipramina. Lo que sí tenemos que hacer es que cuando empezamos a mezclar medicamentos, la monitorización de los efectos secundarios tiene que ser muy estrecha, ¿sí? Porque lo ideal es empezar con un medicamento, empezar lento, medidas ya pues como de aumentación que tengamos que utilizar de combinación, obliga pues al psiquiatra, a los padres y al mismo niño a estar mucho más pendiente de todos esos efectos que pueden aparecer, porque en la medida que los podamos detectar a tiempo, se pueden manejar, se puede suspender la medicación, se puede disminuir la medicación lentamente, o sea, se puede solucionar el efecto secundario.